con toda su complejidad, con toda su valía, con toda su potencia espiritual e intelectual, la que se exalta durante el Renacimiento. Y por eso hablamos de una cultura humanística, de una cultura que busca exaltar la dignidad del ser humano, pero no por él mismo, sino precisamente como suprema criatura divina, como imagen de Dios en esta tierra. Acordaros de las palabras del Génesis: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y vio que esa creación era buena. Así fue en el pensamiento cristiano antes del pecado original, antes de la desobediencia por orgullo y por soberbia de la primera pareja. ¿De acuerdo? Que las formas clásicas, la literatura clásica, bella grafía, letras regulares, la ordenación gramatical, marca el espíritu de los escritores y de los poetas del momento. Y al igual que los intelectuales, que los hombres de ciencia, que los poetas se dejan seducir, se dejan influir de esos valores ligados a la cultura clásica del pasado, la griega y fundamentalmente la romana, heredera de esa cultura griega previa, también las gentes dedicadas a lo que nosotros hoy llamamos las artes plásticas, los arquitectos, los escultores y los pintores, pongan los ojos en ese pasado idealizado y del que precisamente en suelo italiano daban muchos restos a través de las ruinas, los monumentos públicos o imperiales, a través de los arcos triunfales, a través de las columnas triunfales, a través de las estatuas, a través de los relieves que en otras épocas decoraron templos o altares. Así que ese legado clásico estaba por doquier y bastaba un poco rascar la tierra para encontrarlo en los inicios de lo que fue la arqueología precisamente de lo clásico, igual que había todo eso, los escultores sobre todo, los pintores y los arquitectos encontrarán en esos restos del pasado fuente fascinante, inagotable, de inspiración para sus nuevas formas, muchas veces, como os decía, adaptadas y al servicio de una temática religiosa y cristiana. Por otra parte, a través de la lectura de obras como la Historia Natural de Plinio el Viejo, los artistas de la época y los teóricos del arte de la época, de los cuales el más notable fue León Battista Alberti, os hablaré de él cuando llegue el tiempo, se dieron cuenta de que era valioso en ese arte del pasado. No solo conocían los nombres de los pintores o de los escultores o de los arquitectos más célebres, sino cuál era la temática y qué habían logrado aportar respecto al arte anterior. Si expresividad, que si transmisión de emociones y de sentimientos, que si sensación de movimiento, con lo cual la idea de que el nuevo arte debía de fijarse en la naturaleza como modelo, buscando idealizarla, buscando hacerla más hermosa y al mismo tiempo como una ficción creíble para todos, se imponía en la época. Así que al conjunto de esta revisión admirativa del arte del pasado clásico es a lo que le llamamos Renacimiento. Y si bien los italianos no usaron propiamente ni esta palabra ni la de Rinascimento, que es el equivalente al castellano que os estoy diciendo, sí que por primera vez, quizás en la historia del arte, en la época
época en donde todo este arte literario o plástico se desarrolló, existía la conciencia de que se estaba viviendo una nueva época, una época de plenitud, de renovadas esperanzas, de frescura, bajo, como os decía, el impulso tremendamente vigoroso y dinámico de ese modelo del pasado. En un torneo que celebró Lorenzo el Magnífico de Medici durante su gobierno en los años 80 ya del siglo XV, se hablaba de renace el tiempo de lo clásico, el tiempo de esa cultura humanista donde el ideal de belleza era una de las grandes metas del arte. ¿De acuerdo? Y luego, con el paso del tiempo, se fue acuñando esta expresión de renacimiento para designar a toda esta nueva época. Aunque en realidad, ya lo sabéis, y aquí empezamos con este mapa, el poner los ojos en el legado clásico, en la cultura clásica, no fue exclusivo del siglo XV. Si eso fue posible precisamente desde comienzos del siglo XV, fue porque a lo largo de la Edad Media, como os expliqué el año pasado, se desarrollaron, como muy bien vio el historiador Erwin Panofsky en el siglo pasado, una serie de pequeños renacimientos que mantuvieron viva la llama del espíritu. Así, acordaros, si no, del renacimiento prolingio, del renacimiento otoniano, o en las tierras de España del renacimiento asturiano, antes del renacimiento del románico en torno al 1100, o del renacimiento de lo gótico en torno al 1200. Sin esa creencia, sin esa idea de lo importante que había sido Roma para los distintos pueblos del occidente europeo, gobernados por reyes descendientes, acordaros, de los invasores germanos del siglo V, sin esa conciencia de la trascendencia de Roma para el presente medieval europeo, hubiera sido imposible toda esta resurgencia, toda esta resurrección. Ya que acabamos de pasar la Pascua, viene bien esta idea de lo clásico en el siglo XV. De hecho, cuando estudiamos el año pasado el gótico italiano, os acordaréis que os hablé de Nicola Pisano, llamado así no porque fuera su apellido familiar, sino porque su trabajo a partir del 1250 se desarrolló en la ciudad portuaria de Pisa, forma parte de la Toscana, procediendo él del sur de Italia y de la corte del emperador Federico Barbarroja, estupor de Occidente en aquellos tiempos, una persona imbuida él mismo de espíritu clásico, admirador de los césares romanos y hecho excomulgado por el papado, por ese modo de vida y por esas creencias y por esa tremenda admiración justamente hacia el legado romano y hacia los principios paganos más que cristianos. Bien, en la corte de Nápoles del emperador, os decía Federico, se desarrolló ya en el siglo XIII, en la primera mitad del siglo XIII, un arte muy de inspiración clásica, y de ese arte fue heredero, fue legatario Nicola Pisano, que cuando murió su emperador pasó a trabajar a Pisa e hizo ahí obras memorables como el púlpito del baptisterio para el centro religioso de Pisa. Su hijo siguió sus pasos, pero introduciendo en su estilo más elementos del gótico galante francés.
a Nicolás Pisano se lo ha descrito como el último de los escultores clásicos medievales, o como el primero, el que antecede el proto-renacimiento italiano. Y eso ya os digo, en la segunda mitad del siglo XIII. Y recordaréis, os dije que quizás algo de eso se entre en este examen. Giotto, que trabajó en Florencia, pero también en Asís o en Padua o en otras partes del norte de Italia, también dejó de lado el estilo gótico bizantino, italo-bizantino. Acordaros que había imperado en Italia durante la segunda mitad del siglo XIII por influencia de la Cuarta Cruzada y por el traslado a Venecia de muchos de los tesoros de Constantinopla saqueados en el 1204, empezó a desarrollar una pintura nueva con formas mucho más naturalistas, luminosas, de apariencia escultórica, con la plasmación de las emociones y de los sentimientos más fielmente reflejadas en los rostros y en el movimiento del cuerpo. Por eso a Giotto también se lo considera como un introductor del Renacimiento en Italia, pero acordaros, Giotto estuvo activo alrededor de 1100. Así que artistas como esos abrieron camino a lo que se generalizó a partir de 1401. Antes de entrar en él, veamos entonces el mapa de Italia y de Europa en general durante el siglo XV. Ya conocéis el territorio borgoñón y flamenco, gobernado por la misma casa dinástica, el Ducado de Borgoña, hasta los tiempos de María de Borgoña, la señora representada en aquella preciosa miniatura que os enseñé en la clase pasada. Acordaros que estos territorios borgoñones y flamencos están aquí marcados en morado por el matrimonio del heredero precisamente de María de Borgoña, Felipe el Hermoso, hijo también del emperador de Alemania, Maximiliano, y nieto, acordaros, de los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla y Aragón en España. Por ese matrimonio, estos territorios, acordaros, a partir de comienzos del siglo XVI, ya en la época del Renacimiento pleno, se integraron en la corona española, que formó en ese tiempo, gobernada por Carlos I de España, emperador, Carlos V de Alemania, un extensísimo imperio, posiblemente el más grande del mundo en esa época. Por el territorio, con la conquista americana y con la exploración por Pacífico y el Índico, dando la vuelta a la tierra de Magallanes y del Cano, hace justo este año, 500 años, acabó teniendo posesiones también ya en el extremo oriente, constituyendo, como se dijo en la época de Felipe II, el heredero de Carlos V, un imperio en donde nunca se ponía el sol, porque siempre en algún territorio español brillaba el sol, había luz a lo largo del día. Cuando era noche en España, podía ser de día en América o, obviamente, en otros territorios del Pacífico, no lo olvidéis. Pero eso, bueno, vendrá después, solo lo digo para que entendáis los orígenes de esa expansión precisamente del Reino de España por parte de Europa y por parte del mundo a raíz de los viajes de exploración y de conquista que se hicieron en finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, como os he dicho en las clases. Y mientras esto es el mundo flamenco que hemos visto hasta ahora, aprovechad ya que tenéis el examen la semana pasada para recordar dónde queda Tournai. Repasemos rápidamente. ¿Ciudad de qué artista?
hayamos mencionado. ¿Quién trabajó en Tournai? Tournai escrito. Robert Campin. Muy bien. El maestro Robert Campin, también conocido como el maestro de Le Mal, que es otro lugar flamenco. ¿Quién trabajó en Brujas? Bruges. Jan van Eyck. Jan van Eyck. Muy bien. ¿Quién trabajó en Bruselas? Es hoy la capital de Bélgica, como sabéis. Siendo pintor de la ciudad, pintor oficial de la ciudad. ¿Recordáis? Roger van der Weyden. Roger van der Weyden. Acordaros. ¿Quién trabajó en Gante? Lo tenéis marcado ahí también. Gante. Acordaros de la mnemotécnica. Los dos empiezan por G. Jan van Eyck. No, Jan van Eyck en Brujas. Gante. Hugo van der Goes. Sí, muy bien. Hugo van der Goes. Acordaros que Gerard David o Melling trabajaron en Brujas, fundamentalmente. ¿Quién trabajó en Bosch? Eso es muy fácil. Bosch. El Bosco. Bosco, acordaros. Muy bien. ¿Quién trabajó en Colmar, que queda en Alsacia? Fronteriza entre Francia y Alemania, como veis. Conrad Wirtz. No, Conrad Wirtz estuvo por aquí, por Suiza. Acordaros, Constanza, esto es Suiza, el lago Ginebra. Acordaros, él trabajó en Ginebra. En Colmar, el grabador. ¿Cuartón? No, el grabador es un grabador. Acordaros que alguien procedente de Nuremberg, que queda en Alemania, quiso aprender con él. Martin Schongauer. Martin Schongauer, muy bien. El gran grabador del siglo XV, el más admirado de todo el siglo XV. Colmar queda aquí. Y en Dijon, la capital de Borgoña, acordaros, trabajó el gran escultor de origen flamenco también, Klaus Schluter, que impone un nuevo realismo dentro del ambiente preciosista, delicado del gótico internacional de ese tiempo. Por eso decimos que básicamente el estilo realista gótico flamenco que habéis estado estudiando es derivado y había sido introducido ya antes, a finales del siglo XIV y alrededor del 1400, por Klaus Schluter, que trabajó para el duque de Borgoña en la cartuja de Chaumont en Dijon. Dijon escrito, la capital de la Borgoña francesa. La Borgoña es esa región del este de Francia que aquí veis marcada con morado. ¿De acuerdo? Que eso sirva de repaso. Trasladémonos entonces ahora. Acordaros que Fouquet trabajó básicamente en París al servicio del Grand Chevalier y del rey Carlos VII de Francia, y él trabajó por Aviñón. Lo veis aquí al sur de Francia, en la región de la Provenza. Tiene que ser un francés también. Esta vez debe ser sí, Cuartón, tal vez. Jean Fouquet. No, Enguerrand Charenton, acordaros, sí, perfectamente. Cuartón o Charenton es el que trabajó en Aviñón, en la coronación de la Virgen, de Villeneuve-les-Avignon, y acordaros de cerquita de aquí es esa piedad dramática que os mostré hace poco. ¿De acuerdo? Y luego recordad los trabajos, pero aquí en este mapa ya no vienen marcados, los artistas españoles, de los portugueses, Nuño González, por ejemplo, aquí en Lisboa. Bueno, trasladémonos ahora a Italia para ver un poquito cómo estaba conformada políticamente. El centro de Italia, de norte a sur, estaba atravesado por los estados pontificios.
o estados papales, muy reducidos al Vaticano, que ya sabéis es más pequeño como estado que el barrio de Sopocachi o Miraflores o seguramente cualquier otro barrio de La Paz, ya que mide poco más de 1 kilómetro cuadrado. ¿De acuerdo? Pero antiguamente, y por el supuesto testamento o donación de Constantino, y especialmente desde la época provincia, los estados pontificios, los estados papales, se habían vuelto muy grandes, muy poderosos y ocupaban casi 1/3 de Italia. Iban desde el sur de Roma hasta cerca de Venecia, como estáis viendo aquí. Y esas eran las tierras administradas, gobernadas directamente por el Papa. Desde el siglo XII, desde la plena Edad Media, algunas ciudades de la Toscana lucharon por su independencia respecto al régimen feudal que imperaba en la época. Fue el caso de Florencia o de Pisa o de Lucca o de Siena, que se constituyeron en repúblicas independientes en aquellos tiempos. Y como repúblicas independientes siguieron en esta época del primer renacimiento. Son estados autónomos, mucho más que meras ciudades. Y de esa misma forma también era república independiente, con un gran territorio que se extendía a las tierras de la Croacia actual, Venecia. Será uno de los grandes centros del Renacimiento, sobre todo del Renacimiento pleno. Y aunque aquí no viene marcado, acordaros que el ducado más poderoso de todo el norte de Italia y el gran rival de Florencia en esta época, y particularmente a lo largo del siglo XV, fue el ducado de Milán, en la Lombardía italiana, en el territorio que veis aquí, contiguo al del Véneto, abarcaba en aquellos tiempos, obviamente, todavía la ciudad de Padua. ¿De acuerdo? Y los territorios del sur, en ese mismo siglo XV, estaban vinculados a la corona de Aragón en España. ¿De acuerdo? Habían sido del Imperio Alemán en la primera mitad del siglo XIII, luego habían pasado a depender de Francia, cuando el reino de Francia se convirtió en el más poderoso de Europa y el papado fue obligado a trasladarse a Aviñón en el siglo XIV, como ya os expliqué en otras clases, pero ya para el siglo XV todo esto, de Nápoles prácticamente para el sur, incluida la isla de Sicilia, estaba ligado a la corona de Aragón, el este de España. Entended eso para entender el futuro político de este territorio sureño que siguió vinculado a España hasta el siglo XVIII. Acordaros de eso, igual que le pasó a los Países Bajos, hasta que a su vez se independizaron de España en esa misma centuria, después de que lo hubieran hecho los Países Bajos del Norte, con la creación de la República de lo que hoy llamamos Holanda o los Países Bajos. ¿De acuerdo? Pero antes de todo esto, la época que vamos a ver a partir de ahora, todo eso estuvo vinculado a la corona española, como os decía antes. Bueno, pues aquí en Italia, fijaros donde quedan Florencia, la Toscana, tierra que se llama así por los etruscos, la ocuparon, acordaros, desde por lo menos el siglo VIII hasta que se volvieron romanos en comienzos del siglo I desde Cristo, después de que la República de Roma los conquistara. Y que fijaros donde queda Florencia, es la supuesta cuna, porque las primicias del Renacimiento se dan en ella, es la cuna del Renacimiento italiano. Fijaros como vecina a Florencia está Lucca, nos interesa, para ella de la Quercia yo el sepulcro de doña Hilaria del Carreto, y fijaros bien también, por favor, tengo que contar ahora dónde queda Siena, también una ciudad importante en donde trabajó y de donde era oriundo, en una aldea cercana, el mismo Jacopo de la Quercia, que intentó trabajar primero en Florencia, que luego trabajó en Lucca y que hizo algunas de sus obras más destacadas en Siena y también en Bolonia,
una ciudad que queda por aquí y que formaba parte en aquellos tiempos de los estados pontificios. No viene en el mapa Milán, pero lo podéis ubicar perfectamente vosotros, y con Milán, Venecia, Florencia, Lucca, Siena, Roma, acordaros, queda junto al río Tíber. Tenemos los principales centros del Renacimiento italiano. Florencia, para el Renacimiento temprano, es la ciudad esencial a partir de finales del siglo XV, con el papado de Sixto IV, el tío del futuro Papa Julio II, y el Papa, me refiero a Sixto IV, promotor de la capilla que lleva su nombre, la Capilla Sixtina. Roma, desde finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, tomará el relevo de Florencia como la gran capital del arte del Renacimiento, pero ahora ya pleno. ¿De acuerdo? Y Venecia surgirá como una potencia artística y el dominio sobre todo de la pintura precisamente a partir de ese mismo tiempo. Así que acordaros de estos lugares, tened bien presente el mapa. Os recuerdo que una vez que hayamos estudiado todo el Renacimiento italiano y el manierismo, empezaremos a estudiar la difusión de ese Renacimiento por otros territorios. Empezaremos por Francia. Leonardo da Vinci, por invitación del rey francés Francisco I, se trasladó a vivir a uno de los castillos del río Loira. Aquí no vienen marcados. Francia recoge el Renacimiento por la admiración que ese rey tenía hacia lo italiano, las conquistas militares que los franceses habían tenido sobre Italia en ese tiempo, pero igual de temprano es la irradiación de lo italiano a los territorios de España. Eso ya os lo explicaré. Y para el caso alemán, acordaros donde queda Nuremberg, la ciudad de origen de Alberto Durero, o fijaros donde queda Regensburg, en donde se desarrolló la primera gran escuela de paisaje durante el Renacimiento, la escuela del Danubio, que es el río que pasa ahí al lado. Fijaros entonces en todo esto, tendremos ocasión de volver a él más tarde, pero daros con esta idea. Cierro entonces aquí la clase, tomamos 5 minutos o un poquito más de descanso y luego proseguimos ya con las primeras obras escultóricas del Renacimiento italiano en Florencia y en Lucca, como os estaba diciendo. ¿De acuerdo? Lo dejamos aquí, por favor. Tengo que descansar un poquito la voz. ¿Entendido esto? Y luego ya más adelante os hablaré de las características del Renacimiento. Por no perder tiempo, las veremos a través de las obras que vamos estudiando. ¿Entendido? Sí, doctora. Sí, profe, entendido. Entonces, por favor, me dais unos 6 o 7 minutos de descanso. Menos de 10, por favor, para que terminemos a las 12. Hasta luego, entonces. Chao.